Muy buenos días nuevamente con todos los presentes. Bien, quien les habla es el secretario general nacional del Partido Perú Libre. Vengo encomendado por el Comité Ejecutivo Nacional a hacer un recorrido por la macro norte para hacer un diagnóstico de cómo está el partido, para presentar a nuestros candidatos, para establecer los puntos claros de la agenda congresal que debe tener el partido en cuanto a sus propuestas y finalmente para tener un encuentro con la militancia. Voy a referirme en este caso a la plataforma fundamental que tiene el partido como propuesta a nivel nacional. Hemos hablado del cambio de la Constitución, de la necesidad de cambiar la Constitución, ciertamente, pero muchos de nosotros no sabemos qué es lo que vamos a cambiar de la Constitución. Y mucho pueblo todavía está en contra de cambiar la Constitución por una sola razón: porque no han leído la Constitución o porque no son conscientes de sus alcances que finalmente deterioran el modo de vida en el país. Hace 2 años hicimos una encuesta partidaria y solamente apoyaba el 18% el cambio de la Constitución. Este año hemos hecho otra encuesta partidaria y el 55% ya es proclive al cambio de Constitución versus el 45% que no acepta el cambio de Constitución. Y yo estoy seguro que los que no aceptan no han leído la Constitución. Y los que cada vez aceptan más es porque en alguna medida se van informando mucho mejor. Si ustedes revisan los últimos editoriales de los diarios, Comercio, sobre todo, República, ya están hablando de que el cambio de la Constitución está cogiendo fuerza y se está tornando como un peligro a nivel nacional. Si nosotros observamos América Latina, la reacción que existe en Ecuador, la reacción que existe en Colombia, en el mismo Bolivia y Chile, que dio la sorpresa que vaya al cambio de la Constitución neoliberal, que más de 40 años en Chile se impuso y nos hicieron creer que era el modelo, era el paraíso de la economía, cuando sabemos que no es así. En tal sentido, ¿quién es el que va a llevar a cambio la Constitución política? Solamente la ideología dominante. La ideología dominante hace sus propias reglas, decide cómo es la administración del Estado, y para plasmar esa decisión genera un documento que es irrefutable por cualquier otra norma en el Estado. Ese documento es la Constitución política de cada uno de los estados. Nada puede oponerse a la Constitución, todo con la Constitución y nada en contra de la Constitución, en otras palabras. Bien, nosotros hemos tenido varias constituciones. La que precedió a esta, la del 79, y la que cambió Fujimori fue el 93. Pero veamos quiénes van a generar el cambio de la Constitución. Una fuerza política. Una fuerza política. No hay otra forma de tomar el control de un Estado si no es con un partido político. No hay otra forma. Pueden tomarlo con golpes de Estado militares, pero siempre se ha demostrado a corto plazo, que son a corto plazo y que los resultados no son favorables, definitivamente. Hubo gobiernos militares, sí, pero fracasaron porque no tenían partidos. Se apoyaron algún tiempo en la CNT, etc., y después entraron en conflicto y los persiguieron. En conclusión, se necesita contar con esa herramienta política que es el partido. Perú Libre es un partido distinto, sí. ¿Por qué? Por varias cosas. Somos un partido nacido en provincia. Traemos la voz del Perú profundo.
No hay otro partido provinciano en este país. Todos los partidos se han hecho en la capital, algunos en la embajada norteamericana y otros en otras embajadas. Perú Libre es un partido independiente, pese a que nos acusan de chavista, etc. Bueno, ya son dolores del enemigo. Segundo, si ustedes revisan los programas de gobierno de cada uno de los partidos, prácticamente nadie habla de la descentralización. La descentralización es la revolución de estos tiempos. No es la lucha armada. No son los mítines ni los paros nacionales. Es bregar por afianzar la descentralización, en el cual no es que le vayamos a quitar poder a Lima, sino que las provincias recuperen el poder económico que tuvieron antaño. ¿Qué más nos diferencia? Nos diferencia que en este partido no hay ONGs que nos financien, a diferencia de otras agrupaciones de izquierda que están cerca de ellos, y lo digo con bastante respeto, porque consideramos que las ONGs son organizaciones de otros gobiernos dentro de nuestro gobierno. Manejan sectores sociales masivos y el día que quieran derrocar su gobierno lo hacen, porque responden a sus empleadores que son del extranjero y financian sus sueldos, ¿o no? Y la gran mayoría son de USAID y responden al financiamiento norteamericano. Nos preguntamos cómo vamos a hacer una revolución en el país con el dinero de nuestros opresores. Es totalmente ilógico. Ahora bien, ¿qué más nos diferencia? El componente del partido. La clase dirigencial de este partido habitualmente es provinciana, mestiza. No estamos en otros rubros porque hemos detectado en alguna medida en algún partido izquierda cierto tufo de racismo inclusive, o simplemente rechazo a la izquierda provincial, generada por Santos, por Anubil o por Perú Libre. ¿Qué más nos diferencia? Que nuestro partido no se ha convertido en una empresa económica, como hay algún partido, y también lo digo con respeto, que manejan prácticamente el banco magisterial, otros que manejan la construcción civil. Ya no les interesa ser partido, ya no les interesa llegar al poder. Entonces, son algunas diferencias que tiene Perú Libre, y además hablamos con sinceridad y con firmeza nuestras relaciones, nuestra valoración de algunos otros gobiernos de izquierda que hay en el mundo. Nos hemos dado cuenta que cuando le preguntan de Venezuela a cualquier líder de la izquierda, se vuelve tartamudo, no sabe explicar, no toma postura, y las masas nunca responden a media tinta. Responden cuando aciertas o cuando te equivocas, pero cuando estás con una gelatina, la masa no responde. Y en el peor de los casos es mejor equivocarse, porque eso se puede corregir, pero no se quede en incertidumbre. Muy bien. ¿Qué pasó para que Fujimori implemente la Constitución de 1993? Estados Unidos se reunió en Washington con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Mundial, con la Reserva Federal del Estado, de Estados Unidos obviamente, y el propio gobierno norteamericano. ¿Para qué? Para generar un documento que se llama el Consenso de Washington. El Consenso de Washington, que tiene 10 puntos o 10 puntos de reset económico. Esos 10 puntos del Consenso de Washington, señores, los tiene religiosamente la Constitución Política de 1993. Es decir, nos hemos allanado al deseo de los poderes mundiales
en nuestra Constitución para que sea irrebatible por el pueblo peruano. En segundo lugar, las transnacionales, los empresarios transnacionales sobre todo, se dieron la licencia de modificar administrativamente el Estado peruano para salvaguardar sus intereses y no los intereses de la gran mayoría de los peruanos. ¿Qué más ocurrió? Ocurrió que, según ellos, que gracias al cambio de la Constitución, nosotros nos hicimos confiables donde en el sistema internacional financiero para obtener nuevamente préstamos y lógicamente endeudarnos cada vez más. ¿Qué más? ¿Qué consecuencia más trajo esta Constitución? Perdimos soberanía. ¿Acaso cuando tenemos algún juicio con una transnacional se resuelve aquí? No, señor, se va al CIARI, que es el Centro Internacional de Arbitraje. ¿Acaso el Perú tiene jurisdicción legal sobre las finanzas que entran y salen del Perú? Ha renunciado. Revisen el artículo 61. Totalmente renunciado. ¿Acaso tenemos jurisdicción para algún proceso, un problema medioambiental? Se renunció también. Hasta en la OEA, ya ven cómo maneja los golpes de Estado, por encima de todos. Muy bien, pero ¿de qué trata la Constitución política? ¿Qué es lo que tiene? ¿Por qué es mala? Si nosotros revisamos esta Constitución, tiene el famoso capítulo económico, que es del 58 al 65. ¿Qué dice el artículo 58? Declara el modo de producción en que se desenvuelve el Perú y dice que estamos en una economía social de mercado. Fíjense cómo lo adornan la palabra, pero realmente esto de social no tiene nada, porque si fuera social garantizaría la educación, garantizaría la salud, garantizaría el trabajo, garantizaría las pensiones, garantizaría los programas sociales que son necesarios en ocasiones. En realidad estamos frente a una economía de mercado. Ni siquiera estamos frente a una economía con mercados, sino en una economía de mercado donde el hombre es solamente un medio de producción, no es el fin de la sociedad, en absoluto. Un Estado en el cual, si bien en el primer capítulo se enumeran todos los derechos fundamentales, pero no se garantiza ninguno. El derecho a la propiedad, por ejemplo, a las comunidades le han quitado el derecho a su jurisdicción, de su suelo, y han querido vender la selva de Babo, les quitan sus propiedades, etcétera, etcétera. Entonces, en realidad, estamos frente a una economía de mercado, y eso se llama neoliberalismo, basado en el individualismo, en el mercantilismo y en la privatización. ¿Qué más tiene esta Constitución? Bueno, eso dice el 58. ¿Y qué dice los otros capítulos? Bueno, hablan del libre mercado. Dice que aquí, al Perú, puede entrar cualquier empresa del mundo a establecerse y vender su producto, libre de aranceles, libre de cualquier restricción judicial. Entonces vienen los chinos, venden un producto más barato y terminan quebrando la empresa nacional, pública y privada. Gamarra lo han quebrado a la mitad con los productos chinos. ¿Y para quebrar qué hacen? El famoso dumping, que venden su producto por debajo del costo de producción. Y una vez quebrado la empresa peruana, suben el precio del producto y se apoderan del mercado. ¿Por qué? Porque estamos en un libre mercado. No estamos en otra condición. Y no solamente haciendo dumping, sino estableciendo monopolios. ¿Acaso no existen monopolios en el Perú? Claro que existen. A farmacias, a medicamentos, los seguros, ¿no? Y demás cosas. Y los periódicos, la concentración de medios. ¿Correcto?
¿Qué más hacen para enriquecerse? Concertan precios entre ellos. Por ejemplo, las farmacias. Por ejemplo, los buses de transporte. Todos concertan precios. ¿Qué más hacen para enriquecerse? Firman APPs con el Estado, Asociación Público-Privada, donde el dinero mayoritariamente es del Estado. Es decir, hacen fortuna nunca con su plata, sino con plata ajena, que es del Estado. ¿Qué más dice esta Constitución? En el tercer punto, la libertad de las finanzas. A Romero, por más que le hayan descubierto o él haya confesado que ha dado 3.650.000 a la señora Keiko Fujimori, nadie lo va a poder juzgar. El Estado puede denunciar, puede patalear, pero no tiene facultad sancionadora. ¿Por qué? Porque ha renunciado a su jurisdicción respecto a las finanzas en el territorio nacional. En el cuarto punto, ¿qué más dice esta Constitución? Que hay que privatizar todo lo que sea estatal. Fujimori privatizó 228 empresas y las vendió a un precio baratísimo, irrisorio. Ojo, pero no se lo vendió a cualquiera. Se lo vendió a ese precio a sus socios. Se lo vendió a ese precio a sus testaferros. Cualquiera no podía comprar la empresa barata. Y es así como despojaron al Perú de todas las empresas. Y las pocas que quedaron, que sea Petroperú, por ejemplo, o Electrocentro, las pocas que quedaron bajo un régimen privado. Son estatales, pero con régimen privado. No son estatales propiamente dichas, ya han entrado a FONAF, donde está el Banco de la Nación, está ENACO, está CIMA, está Electrocentro, están todos los que Petroperú y demás. Así es, pero no son estatales totalmente, está camino a la privatización. ¿Qué más tiene esta Constitución? Favorece la flexibilización laboral. ¿Qué es eso? De que el empleador tiene derecho a evaluarte, tiene derecho a hacerte trabajar más de 8 horas, tiene derecho a explotarte o tiene derecho a despedirte. Y si quiere, te cambia de régimen laboral constantemente, cada vez con menos derechos. Esa es la flexibilización laboral. Favorece, ¿por qué? Porque en el libre mercado ellos son libres de poner las pautas del contrato. ¿Y hasta cuándo? ¿Qué más favorece esta Constitución? Tanto critican a la dictadura de Nicolás Maduro, cuando aquí se ha establecido la dictadura empresarial y financiera. ¿Qué dice el banco? Voy a ahorrar mi dinero y le pago 1% al año a usted. Pero si quiere hacer un préstamo, me tiene que pagar el 25, el 30 y en caso excepcional el 135%. Entonces, ¿en qué estamos? En una esclavitud financiera. ¿Quién paga su porcentaje si no es el peruano con su propio trabajo? ¿Para qué? Para que en ese gran porcentaje, digamos el 30%, el 29%, se lo lleve simplemente el banquero sin hacer nada. ¿Acaso no es una dictadura financiera? Obviamente que lo es. ¿Qué más dice esta Constitución? La exclusividad del mercado. Donde trabaja el privado, o sí, el Estado ya no puede competir para nada. Está prohibido. Si yo he concesionado la carretera panamericana, el Estado no puede hacer un ferrocarril de Tumbes a Tacna porque sería competencia desleal a esa concesión. Si hicimos una carretera, el Estado no puede hacer otra carretera al costado, así está deteriorada porque está concesionada a 30 años. Si hicimos un aeropuerto, así se llamaron, a 50 kilómetros de radio, no puedo hacer otro aeropuerto. Es la exclusividad del privado, del empresario. O sea, el Estado obviamente está desarmado. El Estado está reducido a un simple veedor, a un simple observador de los fenómenos que ocurren, nada más. El Estado no protege, el Estado no innova, el Estado no planifica,
el Estado no es empresario, ni siquiera es solidario. Según esta Constitución es subsidiario y por ley expresa, no cuando quiera. Entonces, ese es el gran problema. Esa es la esencia de esa Constitución. Toda la libertad para los ricos y toda la coacción para los pobres. Dice, no, pero vivimos en libertad, nos quieren quitar. Muy bien, señor, usted, señor Carlos, que su hijo va a ir a una escuela privada, ¿es mejor? O a una escuela pública. Usted decide, usted tiene la libertad de elegir. No, pero yo no puedo pagar la escuela privada. Ah, pero le hemos dado la libertad de que usted escoja. ¿Quiere ir a un hospital público o a una clínica bien equipada? No puedo pagar la clínica. Ah, bueno, eso es un problema suyo, pero yo le he dado la libertad a que ustedes escojan. Nadie le está prohibiendo de que vaya, por si acaso. Ese es el concepto de libertad. En cambio, para el socialismo, el concepto de libertad es la satisfacción plena de las necesidades del hombre. Ese es el concepto de libertad. No solamente la capacidad de escoger y finalmente renunciar a una de ellas. Muy bien. ¿Y qué dicen los defensores de la Constitución del 93? Dicen lo siguiente, que gracias a esta Constitución hemos derrotado el terrorismo, por si acaso. Gracias a esta Constitución hemos salido de la recesión económica que nos ha dejado Alan García con una inflación altísima. Gracias a esta Constitución, el Perú se ha reinsertado al sistema financiero mundial. Y gracias a esta Constitución, hemos llegado al enorme desarrollo que tiene el Perú. ¿Y cuál es la realidad? La realidad no es eso, son meros pretextos. La realidad es que cambiaron la Constitución para crear una nueva casta de empresarios y políticos ricos en el país. Se crearon los nuevos ricos del Perú, vendiendo las empresas, como decía Javier Escanseco, a precio huevo. ¿Y qué más? ¿Qué trajo como consecuencia? Que solamente 17 familias los gobiernan en todo el Perú. 17. Algunas que me acuerdo, según un estudio que hizo un profesor de universidad, los Brescia, los Romero, los Miro Quesada, los Rodríguez Banda, los Rodríguez Patrón, los tres hermanos Verbo, uno que vende Yambal, el otro que vende Yuri, el otro que no sé, los Bañaños, los Holvich y otros más. Nadie más. Esa nueva casta se creó y en otros se afianzó, porque esos señores compraron estas empresas peruanas. Entonces, ahí radica esa esencia. Otros dicen, bueno, si esta Constitución es mala, hay que volver a la de 79, como decía el profesor. Pero la de 79 no era una Constitución popular. La hizo el APRA, la hizo el PPC, en contubernio también con Acción Popular. La izquierda no firmó esa Constitución, porque esa Constitución, si bien es cierto, no era neoliberal, pero era conservadora. Y en segundo lugar, si es conservadora, es porque defiende a determinada casta u oligarquía, que habían descabezado a los terratenientes y nacía la oligarquía empresarial. A ellos defendía, y a eso representa el PPC. ¿Y qué más había? Bueno, en tercer punto, ¿por qué no se puede volver? Porque esta Constitución hay que adaptarla a los requerimientos de este siglo. Nada se habla, por ejemplo, de la ciberguerra, del tema informático, científico, tecnológico, que ha avanzado a pasos veloces, donde tiene que insertarse. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una dependencia digital. Nuestro sistema educativo depende de Estados Unidos. Nuestro sistema de salud depende de los software de ellos. Nuestro sistema ambiental depende de los software norteamericanos. Nuestros sistemas, inclusive político y militar, económico, todo depende de los software norteamericanos. Depende. Somos rehenes de Facebook y de Twitter. Nuestras comunicaciones dependen de todo lo que usamos.
Y el día que quieran nos desarman, simplemente quitándonos la patente. Nos dejan nada. ¿No? Entonces, el tema de la soberanía es fundamental. Ahora, ¿qué queremos nosotros? Bueno, ya nos ha explicado que la Constitución es mala y qué cosa plantea pues Perú Libre. Bueno, Perú Libre plantea en primer término que pasemos del estado de la economía de mercado o pasemos de un estado al cual lo regule el mercado a un estado que regule el mercado. O sea, pasemos del estado, perdón, de la economía de mercado a la economía con mercados, que es distinto. Pasemos del estado centralista, que se queda con 70% Lima, al estado descentralizado. No es posible que Lima todavía se quede con el 70% teniendo solamente 10 millones de habitantes. Y nosotros que estamos 23 millones adentro, nos tengamos que repartir el 30% del presupuesto. ¿Qué partido dice eso? Entonces, por cantidad o densidad poblacional, obviamente es una inequitud en todo sentido. ¿Qué más debemos hacer? Pasar del estado exportador de materia prima al estado industrializador de su materia prima. Pasamos del estado que recibe las recetas de Washington, como el consenso de Washington que está y que lo he escrito en la Constitución, al estado soberano que haga sus propias normas, de acuerdo a su realidad, a su cultura, a su historia, a sus recursos. Pasamos del estado que solamente habla de las cifras macroeconómicas, que somos un estado que hemos crecido 4.9%, 6% del PIB, a un estado que nos hable de las cifras microeconómicas de la canasta familiar a diario, y digamos, dentro del medio año ya no serán 800 soles, sino serán 1000 soles la canasta. Pasemos del estado que siembra, digamos, en la costa se ve mucho eso, se siembra espárragos y todo eso, pero se siembra para el mercado externo. Entonces pasemos al estado que atienda primeramente su mercado interno y acabemos con la anemia, por ejemplo. Y después atendemos el mercado externo, sin descuidarlo. Pasemos del estado neocolonial al estado soberano. Ahora ustedes dirán, ¿cómo vamos a llamar a ese modo de producción de todo lo que ha dicho Serrano en estos últimos minutos? Llámenlo como quieran. ¿Ya? Llámenlo como quieran, pero es de la esencia de un nuevo sistema más justo. Y pasemos del estado entreguista de sus recursos a un estado que nacionalice sus recursos. El éxito de Bolivia de crecer al 6% radica en la nacionalización de sus fuentes mineras de hidrocarburo y gasíferas. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque hoy en día el artículo 62 dice, por ejemplo, no se pueden revisar los contratos ley. Si el contrato ley decía, exonérese a la mina por 20 años de impuesto al arrendo de cánon sobre cánon o derecho de vigencia, simplemente porque se firmó la Constitución en el 61 dice que es irrevisable, tenemos que aguantarnos los que nos sigan robando a la cara. Entonces, inclusive ese artículo dice que ni siquiera el Parlamento puede cambiar esa cláusula. Esas son las denominadas cláusulas pétreas, o sea, las inmodificables, que es el capítulo económico. Esa no se puede cambiar. Entonces, salida, una asamblea constituyente, una nueva constitución. No hay otra salida. Y aquel que venga aquí a prometer cambio, que mejores condiciones de vida, mejores condiciones laborales, que florezca la industria peruana, si no plantea el cambio de la Constitución, es un cuentero, es un falsete. Así de sencillo. Esa es la propuesta y esa es la esencia de Perú Libre. Muchas gracias. No más
presentes, por la instrucción que nos ha dado el compañero Vladimir Cerrón, así como un caluroso aplauso para toda la base presente. Tenemos una participación del público, dos preguntas, por el tiempo que se está manejando, ya algunos tendrán que ir a almorzar, ¿no? Pero una pregunta, a ver, los que deseen, que se anime a hacer alguna pregunta a los candidatos que deseen, al compañero Vladimir, miembros integrantes de la mesa, al compañero aquí. No más que pregunta, saludar a Vladimir por su presencia acá en esta histórica tierra de la libertad. Le damos la bienvenida, porque sabemos las cualidades, los dotes de un dirigente que está marcando la pauta que merece respaldarlo. Por lo tanto, no lo repetir más que una pregunta, desearle muchos éxitos en la reafirmación de Perú Libre, especialmente acá en la libertad, con la política de alianzas que se fue estando voluntario por el Cusco y que esa no debe perderse ese rumbo. Queda usted también invitado, como ya me confirmó, que la sociedad civil, que nosotros también formamos parte acá en la Nación de la Libertad, va a realizar un evento de carácter político y cultural en el Paraninfo. Ahí le esperamos más tarde a las 6:30, porque el público también quiere hacer algunas preguntas al respecto. Gracias. Los candidatos al Congreso de Perú Libre, así como también nuestro secretario general del partido, han mencionado de las dos constituciones, la Constitución de 1979 y de la 1993. Entonces, mi pregunta es, porque incluso algunas de las de izquierda un poco lo confunden, no sé, para mí, o sea, ¿es reforma o es nueva la Constitución? La que una Perú Libre. A ver, escuchamos compañero Vladimir Cerrón. Muchas gracias. Bueno, si es nueva o si es reforma va a depender de la correlación de la fuerza política que existe en el Parlamento. Nosotros queremos que sea una nueva constitución porque sabemos que todos los artículos están concatenados. No hay nada independiente de nada. Cambiar el 62, que es la cláusula que impide la revisión, ¿no?, de los contratos ley, tiene que ver con la cláusula 61, que es la cláusula monopólica, por ejemplo. Dice el Estado combate el monopolio, pero no dice la prohíbe. El Estado denuncia, pero no sanciona, ¿no? Y el artículo 63 dice que la empresa privada y la transnacional tienen el mismo trato. ¿Por qué van a tratar mal a la transnacional? En tal sentido, todas están amarradas. Por eso queremos un cambio de constitución. Pero si es que la correlación de fuerzas no da porque la bancada de la izquierda, por cualquier vía que haya entrado, es minoritaria, o existe un porcentaje de patrias que una vez haciéndose elegir votan por la derecha, se tendrá que pugnar la reforma, por lo menos del capítulo económico, en un primer paso de lucha para ir avanzando hoy, mañana o pasado a hacer una nueva constitución de política del Perú. El compañero, el señor, usa la palabra. La Constitución, su cambio, más que un querer, es una necesidad. Pregunto yo, Perú Libre tiene un proyecto de constitución que se someta a debate público. Y otra pregunta. Los procesos penales no siempre tienen connotación política, pero el suyo sí.
ha causado bastante revuelo. Nosotros quisiéramos que de manera directa escuchar el esclarecimiento sobre ese proceso para que la gente no se confunda. Muy bien, vamos a responder a la pregunta. Perú Libre no tiene en este momento un proyecto de constitución, pero se está trabajando bajo los 3 lineamientos que he mencionado antes. O sea, cambiar la economía de mercado, hacer un Estado industrializado, hacer un Estado que no dependa de los lineamientos de otro país, hacer el Estado descentralizado, ¿no? Hacer el Estado que recupere sus recursos naturales, un Estado que le devuelva a las comunidades el derecho al subsuelo, un Estado que reconozca el carácter vinculante de las decisiones de las comunidades, un Estado que garantice la salud, la educación y no solamente te dé a escoger supuestamente la libertad, lo que tú quieras escoger para tu salud o educación. Esas son las esencias. Si decimos que eso es una constitución socialista, van a pegar un grito al cielo. Mejor le llamamos como Evo el modo de producción social comunitaria productiva, para que estén más tranquilos, algo así. Pero en esencia, es lo que hemos mencionado, en eso se debe basar la nueva constitución política. Ahora, conseguir un cambio de constitución en 1 año y medio es imposible. Lo que debe lograrse es una ley que mande al referéndum y a la pregunta al pueblo si está de acuerdo o no con una asamblea constituyente en aras de una nueva constitución, con 2 respuestas, sí y no, nada más. Esa es la misión que tiene el partido en este Parlamento corto. Segundo lugar, en el caso penal, dicen que me han sentenciado por corrupción. A mí me han sentenciado la corrupción, que es totalmente distinta. A mí me ha sentenciado la corrupción del exgobernador que armó una red con el Poder Judicial, así como lo tenían muchos. ¿De qué se trata la denuncia? ¿Por qué me sentencian? Me sentencian por hacer cumplir la ley. ¿En qué sentido? En que había una obra en la Oroya de saneamiento de agua y desagüe que el gobierno regional de Vladimiro Guardo había firmado, esa no se licitó, se entregó por convenio con la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación y la Cultura, que no sabemos qué hace educación y cultura en el saneamiento de agua y desagüe. Y nunca se observó eso. Entonces, bueno, pues le entregaron la obra. Esa obra, cuando nosotros entramos al gobierno, se paralizó. Y la empresa demandó mayores gastos generales. Y su pretensión era 1.300.000 soles. Sin embargo, se hace una reunión de gerentes y la empresa tiene el derecho que antes de irse al arbitraje pueda ir a una conciliación. Y esa conciliación lo hace el procurador público del gobierno regional, que es un funcionario que no depende funcionalmente de nosotros, sino del Consejo de Defensa del Estado, o sea, del gobierno nacional, ¿no? Y solamente depende administrativamente de nosotros porque está en planilla. El hecho es que el procurador concilia con la empresa para que se le pague 850.000 soles. O sea, le rebajó su pretensión. Y eso fue todo. Entonces, ahí es donde el presidente regional, mi persona, entra en escena y dice, pagues los 850.000. ¿Por qué? Porque una conciliación extrajudicial, y aquí está un abogado, seguramente hay más, tiene carácter de sentencia firme, tiene carácter de contrato cerrado y de título ejecutivo, siempre y cuando una resolución judicial no lo declare nulo, aspecto que no ha pasado hasta ahora. Entonces, eso fue todo. Emitir un documento y decir páguese para que el gobierno regional cumpla sus obligaciones y evitar ¿qué cosa? Evitar que la obra se paralice, evitar irnos al arbitraje que demora 3 años y ganan más del millón que han pedido, evitar pagar mayores intereses y evitar un delito que se llama omisión de funciones.
En tal caso, si pagaba, me denuncian por negociación incompatible. Y si no pagaban, me denunciaban por omisión de funciones. Igual me sentenciaban. A mí no me han sentenciado por peculado, que es robo. No me han sentenciado por cohecho, que es soborno. Ni me han sentenciado por colusión agravada, que es conspirar con el empresario para defraudar al Estado. ¿Y por qué es político este juicio? Es político porque se acelera rápidamente. 1. 2. Porque nunca llamaron a la empresa a juicio. 3. Porque nunca llamaron al procurador al juicio. 4. Porque estábamos avanzando en la unidad de izquierda, que era una barbaridad, y todos los diarios de la derecha pegaron un grito al cielo, y había que desprestigiar a Cerrón. Había que utilizar nuestros medios de comunicación, nuestro poder judicial. Por eso es que la primera y la segunda instancia fallan igual, porque yo me he dado cuenta que la primera y la segunda instancia es la misma instancia en cualquier parte, en cualquier región. Se hace una instancia de diferencia ya cuando va a Lima y hay un voto dirimente del presidente de la Corte, de la sala de apelaciones. Dice, Cerrón debe ser absuelto y los 3 gerentes también. Y fue político porque con esa sentencia se bajan al gobernador regional y se bajan al alcalde de nuestro partido de Huancayo para golpear duro al partido. Entonces, el gran jurista peruano Manuel Abanto, no estoy hablando de Humberto Abanto, que es el abogado de Keiko, Manuel Abanto dice, Cerrón debe ser absuelto porque no hay pruebas. Y a esto se suma la Universidad Española con su jurista Jordi Ferrer, donde dice Cerrón debe ser absuelto porque no hay pruebas. Y por el voto dirimente es que se acepta la casación. Y seguramente va a concluir en una absolución. Esa es toda la realidad, con toda la moral del caso, con toda la fuerza del pueblo. Gracias. Buenas tardes. Sí, por favor. Yo no pertenezco a su partido, he venido para escuchar ideología. Es bueno saber los planteamientos de cada partido. Yo les agradezco por ser parte del cambio del país. He escuchado atentamente lo que ustedes han propuesto y lamentablemente la historia republicana del país se ha dado de mal en peor porque no hemos sabido elegir a las autoridades. Prueba de ello este congreso semianalfabeto que acabamos de pasar. Yo creo, y dígame si estoy equivocado, que estoy de acuerdo con todo lo que ustedes han dicho, pero el cambio fundamental de un país es la educación. La educación en este país se ha prostituido, y disculpen la palabra, pero es la verdad, por los grandes grupos de poder. Las universidades se han vuelto emisores de títulos, no son centros de investigación para lo que deberían ser. Por otro lado, hay un yacimiento de litio aquí en el Perú que no hay ningún planteamiento del gobierno ni de ninguna autoridad. A mi parecer deberían de convocarse a las universidades como centro de investigación para ver qué posibilidades hay de desarrollo en esa región que se olvida del sur del país, que muere gente de frío en pleno siglo XXI. Es una barbaridad eso. Este país está así, reitero, por los grandes grupos de poder que usted también ha señalizado. Y yo quisiera darle mi apoyo en lo que usted está diciendo, pero también soy consciente de ese cambio estructural de la educación. Sin educación el país no va a progresar. Hemos vivido ya grandes explotaciones de recursos, desde el caucho hasta la pesca, y lo único que hemos hecho es un libro más en la miseria, porque el dinero salió del país y nadie lo aprovechó aquí. Y bien ha hecho la señora Rivero en poner uno de sus puntos, un 10% del PBI para la educación. Es más, los exámenes de orientación vocacional están desfasados, porque los exámenes de orientación vocacional están dirigidos para ser ingenieros, o ahora los niños quieren ser futbolistas o youtubers. Todo está desfasado en la educación. Y un país sin educación, sin una revolución, una reestructuración de la ingeniería educativa, no va a haber. Y las autoridades, para terminar, nunca han enfocado el país como una organización. La han enfocado como un paso de mi estancia para ver qué hago y no me importa.
importa el futuro. Y las otras autoridades han retomado y han quebrado esos avances y han retomado los avances que ellos han creído convenientes. Yo creo que el Congreso, los poderes del Estado y el país se deben tomar como una organización. Muchas gracias. Bien. Efectivamente, el cambio de la constitución política lleva inmerso una revolución en todos los sectores, fundamentalmente en la educación. Mariátegui nos dejó hace mucho tiempo, ¿no?, este gran pensador que, como lo dijo Basarga algún día, fue un producto que la Universidad Peruana no ha podido dar hasta ahora. Mariátegui nos dijo que el gran problema de la educación no era tanto un problema de método o diseño, sino era un problema económico. Un problema económico en el cual este país solamente le da el 3,5% de su PBI a la educación. Bolivia le da 6% de su PBI. Cuba le da el 14% de su PBI. Y a la salud le da 12%. Entre salud y educación nomás Cuba con más del 25% de su PBI. En este país 3,5%. Y cuidado, que en la realidad sea menos. Entonces, partimos por un problema económico. ¿De dónde vamos a sacar el dinero, en tal caso, para darle más dinero a la educación? Tenemos que cambiar la Constitución. Artículo 62, ¿qué dice? No se pueden realizar los contratos de ley. ¿Qué dice el contrato ley mayoritariamente en el Perú? De que tras una explotación, ya sea por Sauder, Mineras de Roberto, ya sea por Minero Hierro Shogun, que son las que más ganan en este país, el 70% de las ganancias se los lleva la transnacional y solamente dejan al Perú el 30%, que es el impuesto a la renta. Y muchas de ellas, como Antamina, exoneradas del cálculo, del sobrecargo, del derecho diferencial. ¿Por cuánto? Por 5, por 10, por 15, por 30 años. Y no podemos modificar, ni siquiera el Parlamento, dice el artículo 62. Cambiado la constitución política o cambiado ese capítulo económico, entonces sí podemos revisar y decirle, ¿sabe qué, señor? Ahora usted va a ganar el 20% y el 80% lo va a dejar para este país. Y la derecha dice, ¡no! ¡Qué barbaridad! Se van a escapar los empresarios. ¿Se van a escapar los empresarios? Se van a escapar los delincuentes que están asaltando este país, disfrazados de empresarios. ¿O qué cosa era todo eso? Era una organización criminal disfrazada de empresa. No era una empresa que cayó en la delincuencia. Es una organización criminal internacional disfrazada de empresa. ¿Qué pasaba en Bolivia? Pasaba lo mismo. ¿Qué dijo Evo Morales? 82% para el Estado boliviano y 18% para ustedes. De hoy en adelante. Se fueron las empresas, se fueron los delincuentes también. Y regresaron a los 4 meses. ¿Sabes qué le dijeron? Señor Evo Morales, con el 18% sigue siendo negocio. Nos quedamos. ¿Qué implicaría pasar de las utilidades que nos dejan del 30% al 80%? Sería más que duplicar. Todo se podría duplicar. La educación, la salud, todos los presupuestos se podrían duplicar. Porque generalmente nuestro recurso económico, ¿dónde sale? Sale después de la minería, del petróleo, del gas y también de los recursos hidroenergéticos. Y hay un sector que gana más que la minera, más que los hidroenergéticos y más que el gas y el petróleo. ¿Saben cómo se llama ese sector? Comunicaciones, Telefónica a la cabeza. Gana mucho más que los que he mencionado. Y las cifras están en el librito que publiqué en el canal Compatriotas. Entonces, ahí está, ahí nos están robando diario. Por eso decimos, no más pobres en un país tan rico como el Perú.
Entonces, ¿quién embandera eso? Tiene que ser una herramienta política. Entonces, con eso le duplico o le triplico el presupuesto de educación. ¿Y qué pasa cuando yo le triplico o le aumento el presupuesto a la educación pública? Las universidades privadas se van abajo. El libre mercado muere porque la educación pública se hace potente. Y eso es lo que no quieren estos señores que han abierto universidades hasta en cocheras de los carros y le llaman universidades sin fines de lucro cuando en realidad son universidades de lucro sin fin. Es distinto. Entonces, ¿seguiremos permitiendo nosotros eso como pueblo, como partido? No, pues señor. Entonces, esa es la propuesta de cambio. ¿Y qué tenemos que modificar en la educación? Efectivamente, 7 puntos fundamentales. Primero, que se enseñe la historia regional en cada departamento. En la secundaria se enseña la historia de la libertad. En ninguna región, señores. A mí no me enseñaron nunca la historia Huanca, Taruma, Shani, Cacaquinte, Sausa, Yanesha, Nomachique. Jamás en la vida. Lo he tenido que aprender por mi cuenta y por política. Y si no entraba a la política, nunca me chocaba. No sabía que existieran esas comunidades. Segundo, tenemos que rescatar los cursos de historia, de filosofía, de economía política, de geopolítica. Tercero, recuperar las horas de educación física que se lo han pasado a religión. Cuarto, enseñar la investigación científica. Quinto, crear líderes con capacidad crítica. A nosotros nos han hecho creer que la crítica es, hay crítica constructiva y hay crítica destructiva. No, señor, la crítica es una sola y siempre es constructiva. Siempre es constructiva la crítica. Ahora, eso que se hace, se utiliza como fin y no como medio, porque la crítica se usa como medio, no como fin. Yo critico, pero propongo. En cambio, el que usa la crítica como fin y no como medio, eso se llama chisme, es otra cosa muy distinta. ¿Qué más debemos cambiar? Enseñar por la educación ambiental, la educación turística, la educación tributaria. ¿Qué más debemos rescatar? Nuestra lengua materna. ¿Para qué? Para no crear pues alienados que acepten otro tipo de culturas. Tenemos que afianzar nuestra identidad. Es decir, hay muchas cosas que cambiar. Yo, la vez que estuve por Cuba, por ejemplo, me sentí satisfecho. Donde hay 3 peruanos honrados, 4 peruanos honrados en Cuba, que se desconocen en el Perú. Por ejemplo, César Vallejo. Es una peculiaridad, es la región perfecta. Pero lo tienen en un pedestal muy alto en Cuba, César Vallejo. Aspecto que no se hace en otras regiones. Se le trata de presentar como un poeta que quiso morirse en París. No, era un revolucionario, César Vallejo. Segundo, José Carlos Mariano. Allá me leí los 7 ensayos, una y otra vez. Aquí es bien difícil, acá no conoce. Y si viene a la represión, peor, porque cuando eres estudiante universitario y te encontraban con 7 ensayos, la policía te metía a golpe diciendo ¿dónde están los otros 6? Ah, sí, está. Tercero, Raúl Porras Barnechea, el único que se sublevó cuando el presidente dijo anda a hablar mal de Cuba, y el hombre llegó a San José y habló todo a favor de la revolución, como tal, y se murió. Raúl Porras Barnechea. ¿Quién más? Leoncio Bravo, señores, patrono de la Marina de Guerra cubana. ¿Sabían eso? Ya, esas son las cosas que nos ocultan. Y para eso tenemos que salir. Aunque sea de esquina, pero salgamos. Y si pueden ir a la luna, vaya. Porque el que viene de afuera es el que se da cuenta de nuestros defectos y de nuestras virtudes también. Pero si pulamos aquí nada más, no nos damos cuenta de muchas cosas. Y la educación definitivamente es fundamental. Y muchos decían, bueno, pero este plan curricular dice que tengamos que enseñar solamente esto. Y vayamos a recurrir a lo que he dicho en Sinas. El maestro tiene que comprender su propia condición de clase, la de sus alumnos y los demás componentes de la sociedad, y no ser un esclavo del tecnicismo pedagógico.
Yo tengo que dar el plus como maestro para ver qué más enseño y cómo lo enfoco, aparte de mis obligaciones que me da el Ministerio de Educación. Ese plus lo tiene que generar un maestro de Nueva York. Gracias. ¿Me permite la discusión? De todo, saludar a todos los presentes, especial a la mesa de esta conferencia de prensa de esta mañana. Y le habla Juan Carlos Anticón Navarreto, formador del comité impulsor de la base del Instituto al Porvenir. Estuvimos ayer recibiendo la presencia del doctor Vladimir Cerrón Rojas, desde la Pampa de Junín, Navarroya, Moncayo, hasta la Pampa de Guarequeque, que se denominaba un tiempo el Porvenir y ahora es una ciudad próspera de nuestro distrito. Hemos escuchado el mensaje y ayer justamente queríamos prolongar la etapa de la pregunta. Sabemos la cualidad de exposición del doctor Vladimir Cerrón. A su lado, mi colega el doctor Carlos Manucci Gallo, colega que está postulando al Congreso de la República, y el profesor Segundo Casas. Hay mucho que conversar. Sabemos la realidad en que está nuestro país, una sociedad en crisis, en donde la corrupción campea por todos los lugares. Se ha hablado del tema educativo, que es algo fundamental. Los derechos están en la Constitución, pero son declarativos. No son un derecho que lo goza directamente la población. Hay un tema interesante, creo que el doctor lo conoce como médico neurocirujano, el tema de la salud. ¿Cómo estamos? Los pacientes se mueren en los hospitales. Es el famoso CIS que se está creando para todos los peruanos, pero eso sí es declarativo. Te vas a una entidad de salud, no tienes para comprarte una medicina, solamente te dan un aplicativo calmante. Es algo interesante hablar de este tema. Creo que el doctor Vladimir Cerrón, en su experiencia como 2 veces gobernador de la región Junín, nos podría explicar de alguna forma. Estas elecciones que vienen son elecciones congresales, pero creo que estamos ante la talla de un candidato a la presidencia de la República, que es el doctor Vladimir Cerrón, que lo está demostrando por su forma de responder la problemática tanto internacional, como él lo ha denominado, y ayer lo hemos escuchado, nacional y regional. Y también queremos escuchar en el auditorio parte de su experiencia en el tema gubernativo, su experiencia de gobierno en Junín, en el tema de salud, que he visto por medios que ha desarrollado interesante trabajo. Y aparte, sobre todo en este tema que para nosotros también, aparte, la educación es algo interesante. El tema de la salud es un derecho fundamental, no es un servicio como ya lo habíamos estado escuchando. La pregunta en este sentido va: ¿qué hacer en el tema de la salud y qué hacer para combatir esto del tema del porvenir, por ejemplo, de los famosos contratos especiales que han ido bajo la industria nacional en el distrito, pero sí la primera industria casada? Para un momento de la respuesta que el doctor Vladimir Cerrón, hay que ser un poquito breve. Evitamos ya el cierre por el tiempo que se está manejando también, las actividades que tienen programadas. Había una pregunta también pendiente, no sé si la pueden hacer también para que el doctor absorba las 2 preguntas. ¿Alguien más había planteado una pregunta? Ahí, a ver, por favor. Sí, buenas tardes. Quisiera más o menos que nos ilustre su lectura acerca del régimen tributario y cómo podría ser, ¿no? Porque creo que está desfasado en este siglo XXI. Y 2, sobre la contaminación ambiental, ¿no? De los 4 elementos que nosotros tenemos, 3 ya están contaminados. Y en el espacio donde usted se desarrolló todavía es muy alta la contaminación ahí, ¿no? Sobre todo por los recursos hídricos
la pérdida de la biodiversidad, etc. Quisiera también que nos ilustre acerca de eso, porque es un tema prioritario en estos momentos, ¿no? Con esas dos preguntas, doctor Rodríguez. A ver, ahora sí. Doctor, para que ya no estemos continuos haciendo preguntas, quisiera complementarle la siguiente pregunta, o que usted tome un punto sobre esto de dirigir el género y el enfoque de género, porque ese es otro punto que siempre mucho se cuestiona, mucho se critica a su persona, por ende esto engloba a todo el partido, a todos los que formamos parte del partido. Creo que acá hay importantes personalidades que van a permitir y van a tratar ese punto. Entonces quisiera que usted también toque ese punto. Muy bien. El tema de la salud pública no es un tema tan ajeno como el tema de la educación. Yo les ponía un ejemplo de Cuba, por ejemplo. Cuba le da el 14% de su PBI a la educación y le da 12% de su PBI a la salud pública. En el Perú ocurre todo lo inverso. En el Perú se le da a la educación 3.5 y a la salud se le da 5.4 al PBI. ¿Qué quiere decir eso? En Cuba se invierte más en educación porque un pueblo educado se enferma menos, por eso que tiene 12% para la salud. Pero aquí se le da más a salud y menos educación porque un pueblo que tiene, por ejemplo, 2.700.000 analfabetos como el Perú, lógicamente se enferma más. Fíjense, desde el indicador no podemos ver la realidad de un país.